Recording is on. Bueno, entonces el movimiento ondulatorio no es otra cosa sino un fenómeno físico que propaga energía a través de de largo y ancho del universo, ¿sí? Sin la necesidad de transferir materia, mediante ondas mecánicas y electromecánicas. Esas ondas tienen o se van moviendo alrededor de una posición fija que es llamada posición de equilibrio. ¿Listo? La oscilación, ¿sí? Entonces, la oscilación no es otra cosa sino el número de ciclos que genera o que cumple esa onda, ¿cierto? Recuerden que en el tema anterior de movimiento armónico simple, un ciclo era, por ejemplo, aquí, ¿sí? Era lo que demoraba en dar una vuelta, en darle una vuelta a este círculo, ¿cierto? Que si ustedes se dan cuenta, aquí en este bloque simplemente era el ir y el venir de dicho bloque, ¿cierto? Y que si ustedes se dan cuenta, ellos se están moviendo una, dos, tres, cuatro amplitudes, ¿cierto? Es como si cogiéramos el círculo y lo dividiéramos entre cuatro, ¿cierto? Y cada cuarto de ese círculo fuese una amplitud, ¿sí o no? De la amplitud positiva al punto de equilibrio hay una amplitud. Del punto de equilibrio a la amplitud negativa hay otra amplitud, van dos amplitudes. De la amplitud negativa al punto de equilibrio hay ya van tres amplitudes. Y del punto de equilibrio hasta volver nuevamente al punto de amplitud positiva, le da una vuelta completa a este círculo, ¿cierto? Entonces, eso es una oscilación y lo mismo se va a cumplir en una onda. ¿Cuál es la diferencia? De que una onda se ve más o menos de la siguiente forma. ¿Listo? Pero entonces eso lo vamos a dejar para luego. Entonces ya saben, la oscilación está muy relacionada con la frecuencia. Recuerden que la frecuencia es el número de oscilaciones o ciclos, ¿cierto? Que se da o se generan en un solo segundo, por cada segundo que pasa el tiempo. ¿Listo? Eso es una oscilación, para que lo tengan en cuenta. Y las ondas se clasifican en diferentes tipos de onda, valga la redundancia, en función de varias características. ¿Listo? Entonces, el primer tipo de onda que vamos a ver son las ondas dependiendo de su medio, dependiendo del medio de propagación en el cual se propaga, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de ondas dependiendo del medio de propagación, ¿sí? Y digamos que es la clasificación más usada a nivel general, que es esta, ¿no? La del medio de propagación. Entonces, hay dos principales tipos de ondas. Están las ondas mecánicas, ¿sí? Y las ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas son aquellas ondas que necesitan un medio, ¿sí? Físico, un medio físico para propagarse. Es decir, necesitan una sustancia, ya sea sólida, líquida o gaseosa, ¿sí? Por el cual esas ondas se puedan propagar. ¿Ok? Esas partículas lo que hacen es que oscilan alrededor de un punto fijo, ¿sí? Y no necesitan de que la materia se transporte, sino que solamente la materia lo que va a hacer es oscilar, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí en este ejemplo, el agua, si ustedes se dan cuenta, cuando una persona genera una perturbación en el agua, ¿sí? Esa perturbación lo que hace generar es un movimiento oscilatorio en la superficie del agua, ¿cierto? Y genera estas ondas que aparecen ahí o esas perturbaciones. Si ustedes se dan cuenta, ahí no se está transportando el agua, ¿cierto? El agua no se está moviendo, ¿sí? Sino que lo que está haciendo es oscilar, es decir, ir de arriba hacia abajo, pero propagándose digamos, en toda su superficie, pero el agua no se mueve en sí, el agua está ahí estática. Si se dan cuenta de que la onda es una transmisión de energía, ¿cierto? Porque esa onda que va ahí lleva energía,
¿cierto? Que si ustedes esas ondas las hacen chocar, por ejemplo, de hecho hay un tipo de energía que se forma a través de las olas, ¿no? Que lo que hacen es poner unos rompeolas, ¿cierto? Digamos, en un muelle o en la orilla de una playa o qué sé yo, y esos rompeolas lo que van a hacer es moverse de arriba hacia abajo en función de las olas que llegan a chocarlos. Y ese movimiento de arriba hacia abajo, pues es energía que se puede transformar en energía eléctrica, ¿cierto? Energía mecánica, sí, es energía mecánica porque esas ondas o esas olas, perdón, hacen mover esos rompeolas y esos rompeolas se mueven de arriba hacia abajo, ¿cierto? Entonces miren que la ola trae una energía que es capaz de mover de forma mecánica esos rompeolas. Pero existe un sistema de transmisión de energía que hace que ese movimiento de esos rompeolas de arriba hacia abajo lo transforme en energía eléctrica, algo así como lo que sucede en las represas, ¿no? La represa lo que hace es coger la caída del agua, ¿sí? Esa caída del agua trae energía y la transforma en energía eléctrica por medio de unas turbinas. ¿Listo? Lo mismo pasa ahí. Esas ondas llevan energía, transporta energía, pero el agua está totalmente estática. El agua no se está moviendo para ningún lado. ¿Ok? Entonces, eso es, digamos, el principio físico de las ondas mecánicas, ¿no? Otro ejemplo de una onda mecánica es el sonido, ¿cierto? El sonido, ¿cómo se genera? Usted, por ejemplo, cómo se transmite el sonido de nuestra voz? ¿Sí? En la garganta, en la parte interna de la garganta, nosotros tenemos, ustedes muy bien saben, algo llamado cuerdas vocales, ¿cierto? Esas cuerdas vocales en sí no es la que emite el sonido. Esas cuerdas vocales lo único que hacen es vibrar. No hacen otra cosa diferente a vibrar, ¿cierto? Tanto es que si ustedes mientras están hablando se tocan el cuello, ¿cierto? O se agarran la garganta, ustedes sienten la vibración en su mano, ¿sí? Entonces miren que esas cuerdas vocales en sí no son las que hablan, ¿ok? Lo que hacen es generar sonido, generar una vibración, ¿cierto? Que con la boca y con la lengua y con todo eso y con todo ese tipo de articulación que hacemos ahí en la parte de la boca, convierten esas vibraciones, ¿sí? En algo que sea entendible y audible, ¿sí? En palabras, ¿ok? Pero si ustedes se dan cuenta, el principio físico es la vibración, ¿sí? Esas cuerdas vocales lo que hacen vibrar y esa vibración se la transmiten al aire que está inmediatamente, digamos, el aire circundante a esas cuerdas vocales, ¿cierto? Entonces, esa vibración va pasando de molécula en molécula, de molécula en molécula. Acuérdense que el aire está compuesto por eh, oxígeno y nitrógeno, ¿cierto? Mayoritariamente nitrógeno más que oxígeno. Y lo que hace es justamente esa vibración transmitírselo entre esas moléculas de oxígeno, nitrógeno y demás gases que tiene el aire, pero en menor proporción, ¿cierto? Y esa vibración se va pasando de molécula en molécula hasta llegar al oído de la otra persona. Entonces miren que hay un emisor y hay un receptor, ¿cierto? Alguien emite el sonido o alguien emite esas vibraciones y alguien lo recepciona. Entonces, al momento de la recepción, ¿sí? Es decir, el oído de la persona que recibe el sonido, lo que está sucediendo ahí no es otra cosa sino que el tímpano, ¿cierto? Lo que hace es recibir ese sonido, que en realidad es una vibración de moléculas de aire, recibe esas vibraciones, ¿cierto? La transmite al cerebro y el cerebro, por medio de sus neurotransmisores y la vaina ahí, que ustedes saben de eso más que yo, lo que hace es transmitir esas vibraciones o esas frecuencias de esas vibraciones, ¿sí? En palabras y en sonidos, pues, que nosotros podemos entender, ¿no? Eso es lo que está sucediendo, digamos, tanto a nivel anatómico como a nivel físico con respecto al tema del sonido. Entonces, miren que el sonido necesita, hasta el sonido necesita un medio físico por donde transmitirse, ¿ok?
Y están los otros tipos de ondas, que son las ondas electromagnéticas. Pero bueno, antes de empezar a hablar de las ondas electromagnéticas, resumamos las ondas mecánicas en lo siguiente. Las ondas mecánicas son aquellas que necesitan un medio de propagación. Listo. Toda esa charla que les di, lo resumí en esas palabras, ¿ok? La siguiente, entonces, son las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas, en cambio, son capaces de propagarse, es decir, de transmitir energía o propagar energía a través del espacio sin la necesidad de tener un medio de propagación, ¿cierto? Es decir, son capaces de transmitirse a través del vacío, ¿cierto? Entonces, ejemplos de esas ondas electromagnéticas, ¿sí? Bueno, cabe resaltar que estas ondas electromagnéticas son generadas, por eso se llaman, por eso tienen este nombre, por campos electromagnéticos. ¿Listo? Y ustedes saben que un campo electromagnético no necesita un medio de propagación, ¿sí? Por eso las ondas electromagnéticas tampoco necesitan un medio de propagación, valga la redundancia, para propagarse, ¿cierto? Esas ondas electromagnéticas viajan aproximadamente, no es un valor exacto, ¿cierto? Pero viajan aproximadamente a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, imagínense lo siguiente, la Tierra, el perímetro de la Tierra, vamos a buscarlo aquí. Miren, el perímetro de la Tierra es de 70.000 kilómetros, si no estoy mal. Ustedes sí están escuchándome y viendo la grabación, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, ok, listo. Que me sale acá cargando la pestaña, pareciera que estuviera como malo. Entonces, miren, la circunferencia o el perímetro de la Tierra, ¿sí? Es decir, darle la vuelta a la Tierra, esa circunferencia tiene una distancia de 40.075 kilómetros, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que para yo recorrer, si yo quisiera, entre comillas, caminar la Tierra, ¿sí? Por llamarlo de alguna forma, tendría que caminar 40.000 kilómetros. Y miren que esas ondas, ¿sí? Viajan a una velocidad de casi 300.000 kilómetros por segundo. Imagínense eso, 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que recorren 300.000 kilómetros por cada segundo que pasa en el tiempo. Entonces, si yo dibujo 300.000, perdón, divido 300.000, lo divido entre 40.075 kilómetros, bien lo que me da 7.48, eso es casi 7.5, ¿sí? 7.5. ¿Qué quiere decir? Que esas ondas electromagnéticas serían capaces de darle la vuelta, 7 vueltas y media a la Tierra en un solo segundo. Imagínense, de contar de 0 a 1, es decir, mientras yo digo 0 y 1, ahí, en ese rango de tiempo tan pequeño, la luz o esas ondas electromagnéticas le dan casi que 7 vueltas y media a la Tierra, ¿cierto? Esas ondas electromagnéticas hay que aclarar, ¿sí? De que nada se mueve más rápido que la luz, nada es más rápido que la luz, ¿cierto? Y la velocidad de la luz exacta es 290.000, por aquí está, 299.792.458 kilómetros por segundo, ¿cierto? Miren que ni siquiera es 300.000 exactos. Lo que pasa es que normalmente,
se redondea a 300.000, porque eso es casi 300.000. Se diferencia por 208 kilómetros más o menos, por 208 kilómetros. Pero eso es casi 200.000, eso es casi 300.000, perdón, 300.000 kilómetros por segundo. ¿Listo? Por eso suelen redondearlo así, o también lo suelen dar como 3.3 por 10 a la 8 metros por segundo, o 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. ¿Listo? De las dos formas es válido hacerlo. Esto es connotación científica, ¿no? El primer tema que vimos en física el año pasado. ¿Listo? Entonces miren que la velocidad de este tipo de ondas es bastante alta, ¿no? La luz es un tipo de onda, es una onda electromagnética, ¿cierto? La luz visible, ¿sí? Y la luz, ustedes saben, como les acabo de decir, nada es más rápido, en el universo no hay nada más rápido que la luz, que es casi 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, estas ondas electromagnéticas no superan, incluso ni siquiera igualan la luz, ¿ok? Entonces, ¿qué ejemplos tenemos de ondas electromagnéticas? Pues ya les dije la luz visible. Recuerden que Einstein ganó un premio Nobel, ¿sí? Por la teoría del efecto fotoeléctrico, ¿sí? Y entre otras cosas, una de las cosas que decía era que eh, la luz se comportaba como onda y como partícula al mismo tiempo, como onda y partícula, ¿sí? ¿Listo? Entonces, otro ejemplo, los rayos X, ¿cierto? Es un tipo de onda electromagnética. Por ejemplo, cuando nos fracturamos un pie, una mano, lo que sea, ¿sí? En sí lo que nos están enviando son ondas electromagnéticas que también son, que contienen radiación, ¿cierto? Por ejemplo, los rayos X son, digamos, en altas cantidades son malos para la salud. Y por ejemplo, Marie Curie, creo que así, sí, así se pronuncia, me parece, que fue la que descubrió los rayos X. Recuerdan por allá que ella murió de cáncer, ¿no? Justamente por estudiar tanto estos rayos X, ¿no? Y en ese tiempo donde pues las medidas de seguridad no eran tan estrictas como lo son ahora. Por ejemplo, un radiólogo tiene un traje y una indumentaria especial para estar toda una jornada laboral haciendo radiografías, ¿cierto? Otro ejemplo de onda electromagnética son los rayos gamma, ¿sí? Que se forman por allá en estrellas en el universo. Los microondas generan ondas electromagnéticas. De hecho, el microondas funciona de una forma bastante interesante. A veces uno cree, o uno por lo menos yo creía, antes de entrar a la universidad y eso, que un horno microondas funcionaba con calor, pero un horno microondas no genera calor, ¿sí? Están los hornos, no hay que confundir los hornos microondas con los hornos eléctricos. Los hornos eléctricos son esos que tienen como una varilla, no sé si ustedes lo han visto, tiene una varilla, que esa varilla lo que hace es calentarse, y al calentarse, pues obviamente genera calor, y es lo que hace calentar la comida. En cambio, los hornos microondas no generan calor. El horno microondas tiene un dispositivo que genera ondas electromagnéticas, ¿cierto? Y lo que hace es que la comida que metemos dentro de ese horno microondas, ¿sí? Eh, digamos, los átomos y las moléculas de esa comida que nosotros ingresamos en ese microondas, entre comillas, es excitada, o esos átomos y esas moléculas son excitados por las ondas electromagnéticas del horno microondas. No sé si ustedes recuerdan, deben recordarlo, ¿sí? Imposible que no, pero en el primer periodo recuerdan cuando hablábamos de temperatura, ¿no? Recuerdan que la temperatura no era otra cosa sino el grado de excitación de la materia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que entre más calor tenga una sustancia, quiere decir que más alto es su grado de excitación, y entre más bajo es más bajo, pues el grado de vibración o excitación de las partículas internas de esa sustancia, ¿cierto?
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ingresa la comida en ese horno microondas, ¿sí? Eh, esas ondas electromagnéticas lo que hacen es que chocan, ¿sí? Con los átomos de los cuales está compuesto esa comida y lo que hace es, eh, entre comillas, excitarlos, ¿cierto? Es decir, aumentar su estado de vibración o de excitación. Al aumentar su estado de excitación, empieza a generarse calor. El horno microondas no genera calor. El horno microondas lo que hace es que la comida genere su propio calor. ¿Cómo? Aumentando su temperatura, es decir, aumentando su grado de excitación, ¿sí? Entonces, así funciona un horno microondas. Otro ejemplo de ondas electromecánicas son las ondas de radio, ¿cierto? Gracias a ellas nos podemos comunicar, gracias a ellas funcionan los radios, ¿sí? Y otro tipo de ejemplos de frecuencias electromagnéticas son las que son emitidas por cualquier aparato eléctrico. Cualquier aparato eléctrico emite ondas electromagnéticas, pero obviamente ya son ondas muy bajas, ¿sí? O extremadamente bajas, ¿ok? Entonces, esa es la clasificación de los dos tipos de ondas en función del medio de propagación. Acuérdense, ondas mecánicas necesitan un medio de propagación, ondas electromagnéticas no necesitan medio de propagación, ¿cierto? Tanto es que, por ejemplo, si los astronautas, esos que van a la Luna, ¿sí? Si obviamente no es posible hacer eso, ¿no? Pero si vamos a suponer si fuese posible que el astronauta se pudiese quitar su casco, no le pasara nada, eh, si esa persona se quitara el casco y gritara, así tuviera al otro astronauta a 1 metro de distancia, el otro no lo va a escuchar, ¿sí? Por el simple hecho, por el simple hecho de que no existe el aire, ¿cierto? Y el sonido necesita un medio de propagación para poder, digamos, nosotros percibirlos, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia entre los dos tipos de ondas, ¿no? Ahora vamos a ver las ondas en función de la dirección, ¿sí? Entonces, aquí pasa algo un poquito parecido, no es nada, no es lo mismo, ¿cierto? Pero ni tampoco muy parecido, es un poquito parecido al tema ese que vimos hace como 3 semanas, 4 semanas, el tema de dilatación térmica, ¿sí? Acuérdense que había dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica, ¿cierto? Acordémonos, por ejemplo, de la dilatación lineal. La dilatación lineal era ese tipo de dilatación que se daba en objetos que, a pesar de que eran en 3 dimensiones, ¿cierto? Porque acuérdense que un alambre, por más delgado que sea, él tiene alto, ancho y profundidad, ¿sí o no? Por más delgado que sea un alambre, tiene 3 dimensiones. Pero ¿qué sucede con la dilatación lineal? Que una dimensión de las 3 es muchísimo más grande que las otras 2. Entonces, por eso se consideraba como dilatación lineal, ¿cierto? Porque una dimensión sobresalía sobre las otras 2. La superficial era superficial a pesar de que una lámina, incluso una hoja de papel, por más delgada que sea, una hoja de papel tiene 3 dimensiones, ¿cierto? Alto, ancho y profundidad. Que el ancho es que el grosor es muy pequeño, pero tiene grosor, ¿cierto? Bueno, lo mismo pasa más o menos aquí, ¿cierto? Las ondas unidimensionales no quiere decir que se den objetos que tienen una dimensión, no. Las ondas unidimensionales se da cuando la propagación de esa onda se da en una sola dirección. Entonces, si ustedes miran este ejemplo de aquí, ¿cierto? En ese ejemplo, esa onda se está dando, miren esta compresión de aquí, esto que va así, se va transportando hacia la derecha, es una vibración, una perturbación o una onda, ¿cierto? Esa onda, ¿sí? Se está moviendo en una sola dirección, que es, digamos, en el eje X, ¿cierto? Es decir, de forma horizontal, ya sea a la izquierda o a la derecha, pero se está moviendo en una sola dirección.
Las ondas bidimensionales, en cambio, ¿sí? Como las que vemos acá en el ejemplo, se da en, en dos dimensiones, ¿sí? Como lo que vemos aquí, que dibujé a mano, ¿sí? Si hacemos un plano cartesiano, X y Y, eje X y eje Y vemos, digamos, esa onda que se está formando en el agua, la vemos desde una parte superior, una vista superior, se vería de esa forma. Miren que tiene ancho y alto, entre comillas alto, ¿cierto? Porque lo estamos viendo desde la parte de arriba, ¿sí? Tiene ancho y alto, pero no tiene profundidad o no tiene grosor, a pesar de que sí tiene grosor, vea, porque miren que esa onda muy pequeño, pero tiene un grosor, pero ese grosor va a ser la amplitud. Ya después vamos a ver eso. ¿Listo? Ok, entonces miren que esto es una onda bidimensional. Y una onda tridimensional o esférica, se le llama tridimensional o esférica. La unidimensional se le llama así, unidimensional. La bidimensional también se le conoce como superficial, ¿sí? Y las tridimensionales se conocen como esférica. Un ejemplo de una onda tridimensional es el sonido, ¿cierto? Cuando yo hablo, el sonido se transmite en todas las direcciones habidas y por haber, ¿cierto? Pasa algo como lo que sucede aquí, ¿no? Voy a dibujarlo, a ver si lo puedo dibujar de una mejor manera. Entonces, las ondas tridimensionales, como por ejemplo el sonido, ¿sí? Se da en tres dimensiones. Es decir, necesitamos hacer un plano cartesiano, como el que conocemos, Y y X, pero donde aparece un tercer eje, que es el eje que representa la tercera dimensión, ¿cierto? Que es el eje Z, ¿sí? Si ustedes gritan, hablan o lo que sea, le escuchan y, por ejemplo, están en un edificio, ¿sí? Si grita lo suficientemente duro, le van a escuchar las personas que viven en el piso de arriba, las que viven en el piso de abajo, las que viven en el apartamento al lado derecho, las que viven en el apartamento al lado izquierdo, las que viven al frente de ustedes y las que viven atrás de ustedes, ¿cierto? Entonces miren que el sonido se transmite en todas las direcciones. Es decir, si el sonido se genera aquí en el centro de ese plano cartesiano en tres dimensiones, ¿sí? Ahí ese sonido se va a generar como si fuese una esfera, ¿cierto? Una pequeña esfera. Pero a medida que pasa el tiempo, esa esfera se va haciendo más grande, ¿cierto? Y cada vez se va a hacer más grande dicha esfera, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta que se agota la energía de esa onda sonora, ¿cierto? Y deja de propagarse. Listo, el sonido es una onda tridimensional. ¿Ok? Ahora, esos eran los tres tipos de ondas en función de la dirección de propagación. Pero también existen ondas dependiendo del movimiento de las partículas que componen a esa onda, ¿cierto? Entonces, para este tipo de ondas existen solo dos tipos, las longitudinales y las transversales. Entonces, para explicarle qué es la onda longitudinal, qué es la onda transversal, debo mostrarle estas imágenes de acá, o estos GIFs más específicamente. Miren, esta onda de aquí abajo, ¿sí? Está dando en un resorte, ¿sí? La onda en sí viene siendo la perturbación. Este pedacito que está aquí comprimido, ¿sí? Es la onda como tal, ¿no? El medio de propagación que viene siendo un sólido. Miren que ahí el medio de propagación es el alambre ese o el resorte ese, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué es una onda longitudinal? Ojo, no tiene que ver con las dimensiones, tiene que ver con que la onda longitudinal, las partículas de esa onda se mueven en la misma dirección de propagación de la onda, ¿sí? Suena un poquito confuso, pero no es tan difícil. Repito, la onda longitudinal es aquella onda donde
donde las partículas se mueven en la misma dirección de propagación. Entonces miremos cuál es la dirección de propagación. Si ustedes se dan cuenta, esta onda hacia dónde se está moviendo, hacia la derecha, ¿sí o no? Esa onda se está moviendo hacia la derecha. E imagínense ahora, dibujen mentalmente, obviamente, dibujen mentalmente un puntico, ¿sí? Aquí en este lado donde se comprime la onda, ¿sí? Y vamos a seguir esa onda, miren. Esa onda, si ustedes dibujan ese punto, mírenlo aquí, estoy tratando de seguirlo con, pues madre, estoy tratando de seguirlo con el mouse, acá que aparezca. Miren acá, si ustedes dibujan un puntico, ¿hacia dónde se mueve ese punto? Solamente hacia la derecha, es decir, hacia el mismo lado donde va la onda. Eso es una onda longitudinal. Si no la entendieron, lo van a entender ahora que explica la onda transversal. Esta de arriba, en cambio, es una onda transversal, ¿cierto? Si ustedes se fijan, esta onda, ¿hacia dónde se mueve? También hacia la derecha. Se está transmitiendo, su dirección de propagación va hacia la derecha. Esa onda se dirige hacia la derecha. Pero ¿qué pasa si yo dibujo, por ejemplo, aquí, ¿sí? Un punto, miren, este punto, a pesar de que la onda se está moviendo hacia la derecha, miren, el puntico hacia donde se está moviendo, hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Y si yo dibujo un puntico, mentalmente, obviamente, en una parte, por ejemplo, en la parte superior, ahorita que aparezca ahí, miren, ese punto también se está moviendo hacia la derecha, ¿cierto? Miren que en la transversal existen dos movimientos, de forma vertical y horizontal. Y en la longitudinal solo existe un movimiento que es el mismo movimiento de la onda. Si la onda va hacia la derecha, la partícula va hacia la derecha. Pero en la transversal la partícula se mueve tanto hacia arriba hacia abajo como de izquierda a derecha en este caso. Listo, esa es la diferencia entre los dos tipos de onda, la longitudinal y la transversal. ¿Ok? Listo. Acá ven esos dos mismos ejemplos, ¿no? Ondas longitudinales y ondas eh, transversales. ¿Ok? Ahora, también existe otra clasificación que es en función de su periodicidad, ¿cierto? De su periodicidad. Entonces, de ahí se tienen que acordar de la palabra periodo, ¿cierto? Entonces, en función de su periodicidad, esta clasificación es bastante sencilla. Es una onda, se clasifican dos, perdón, en ondas periódicas, ¿sí? Y en ondas no periódicas. Una onda periódica, ¿cuál es? Una onda periódica es aquella onda, ¿sí? Donde la perturbación se da de forma periódica y no, ¿cómo se dice? Y constante, de forma periódica y constante, ¿cierto? Un ejemplo, si ustedes cogen un lazo, ¿cierto? Un lazo lo amarran a una pared, ¿sí? Y empiezan a agitarlo de esta forma como lo agita esta persona, pero agitarlo sin dejar de agitarlo generarían una onda más o menos de este estilo, ¿cierto? Es decir, una onda periódica, es decir, la perturbación que genera la onda. ¿Quién es la perturbación que genera la onda? Ustedes con su mano, ¿sí? Una onda, cabe la redundancia, cabe aclarar de que una onda se genera, ¿sí? Eh, debido a que existe una perturbación que es la que genera esa onda, ¿sí? En este caso que estamos imaginándonos de ustedes sosteniendo un lazo y moviéndolo de forma agitada y constante, ¿sí? Miren que la perturbación ustedes la están haciendo constantemente, no están dejando de perturbar ese lazo o esa cuerda y por eso se genera una onda de este tipo, ¿sí? Que es una onda periódica. Ahora, ¿qué sucede con las ondas no periódicas? Pues que la perturbación no sucede de forma periódica, valga ahí la redundancia, ¿cierto? ¿Cómo así que no sucede de forma periódica? Imaginen que ustedes tienen el mismo lazo, ¿cierto? Amarrado a la misma pared, pero que ahora ustedes solo hacen una perturbación, es decir, agitan el brazo una sola vez,
Si ustedes hacen eso, se les genera una onda de este estilo, ¿cierto? Que se va a mover a lo largo del lazo y cuando llega a la pared, ¡pum!, se desaparece y listo, se acabó la onda, ¿cierto? A estas ondas no periódicas normalmente se les conoce como pulsos, ¿sí? Pulsos, es decir, no tienen eh, una, una intermitencia constante, ¿cierto? Sino que es solamente una perturbación o un pulso y listo, ¿ok? Esa es la diferencia entre ondas periódicas y no periódicas, ¿ok? Ahora vamos a hablar de las propiedades de las ondas. Entonces, si ustedes leen aquí a la izquierda, miren que hay muchos términos que ya conocemos del tema anterior, como por ejemplo la amplitud, el periodo, la frecuencia, y pues la velocidad no lo vimos, la velocidad también, lo vimos el tema anterior, ¿no? Incluso había una ecuación para calcular la velocidad. ¿Listo? Entonces, para explicar esto, me voy para acá. Listo, entonces miren, eso que ustedes ven ahí es una onda, ¿sí? Una onda representada en el eje X y en el eje Y. Entonces, este es el eje Y este horizontal es el eje X. ¿Listo? Entonces, miren, para empezar, ¿qué partes tiene una onda? La primera es, digamos, no es una parte de la onda, sino que nosotros nos los tenemos, digamos, que imaginar, entre comillas, es el punto de equilibrio. Las ondas también tienen punto de equilibrio, ¿cierto? Si ustedes recuerdan en el tema anterior que era el punto de equilibrio, justamente la mitad entre las dos amplitudes, la amplitud máxima positiva y la amplitud máxima negativa, y era el punto donde el objeto empezaba a oscilar de forma repetitiva, ¿cierto? Con respecto a ese punto es que se toman las medidas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la onda viene siendo esa línea roja que ustedes ven ahí, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, esa línea roja se va moviendo en función del punto de equilibrio, ¿sí? Y tiene un punto máximo, mírenlo aquí, en el cual ella no se va a pasar, ¿sí? Ahí, un punto máximo hacia arriba y uno máximo hacia abajo. La onda siempre se va a mover entre esos dos puntos. Creo que borré aquí el eje Y. Listo, aquí. ¿Ok? Miren que esa onda, espera a ver que esa línea me está quedando torcida. Y a eso se le llama amplitud. Miren que la amplitud, miren cómo está dibujada ahora la amplitud. La amplitud, esta será la positiva, la amplitud positiva, y esta de aquí será la amplitud negativa. Ahora miren que la amplitud está dibujada es en el eje Y, ¿cierto? No en el eje X como sucedía con el tema anterior, ¿cierto? Les voy a refrescar un poco la memoria. Aquí recuerden que la amplitud, mire, está ubicada en el eje X, ¿cierto? La amplitud máxima positiva estaba ubicada hacia la derecha y la máxima negativa a la izquierda y el punto de equilibrio justo en el medio. Aquí, en cambio, va a estar de forma, digamos que cambiamos, volteamos el eje, ¿cierto? Por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Es como si yo hubiera hecho esto, vea. Esto si le doy una vuelta, miren, si le doy la vuelta, me queda como lo teníamos acá. Las amplitudes ubicadas en el eje X, ¿cierto? Pero obviamente, pues, lo vamos a utilizar de esta manera. ¿Listo? Entonces, retomamos. Entonces, miren que también tiene una amplitud, ¿cierto? Una amplitud, solo que ahora la vamos a medir es en el eje Y. Esta de aquí va a ser la amplitud mínima negativa y esta de acá va a ser la amplitud máxima positiva. ¿Listo? La onda no se puede salir de esas amplitudes, así como sucedía en el tema anterior,
¿sí? En el tema anterior no se podía salir, el objeto no se podía salir de sus amplitudes, ¿cierto? No era posible. Si el objeto que teníamos amarrado a un resorte queríamos que se saliera de la amplitud, pues tendríamos que estirarlo más, ¿sí? Pero al estirarlo más, pues ya cambiaría su amplitud, y esa nueva amplitud, este objeto no puede superar a la nueva amplitud alcanzada. ¿Listo? Lo mismo pasa aquí. Esta onda no puede superar ni la máxima amplitud ni la mínima amplitud. ¿Listo? Siempre va a ir en función de esas dos líneas imaginarias. Estas dos líneas que dibujé ahí son imaginarias. ¿Listo? Ok. Entonces, ya explicamos el punto. Bueno, y el punto de equilibrio pues pasa justo por la mitad en medio de las dos amplitudes. Es decir, vendría siendo, el punto de equilibrio vendría siendo el eje X. ¿Listo? Ok. Entonces ya vimos amplitud y posición de equilibrio o punto de equilibrio. ¿Listo? Vamos a ver qué es la cresta. La cresta de una onda no es otra cosa sino el punto más alto de esa onda, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos más altos? Aquí, por ejemplo, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en este caso solo tiene dos, ¿sí? Pero esta onda, si yo quisiera, aquí, yo la puedo continuar, ¿cierto? ¿Sí? Dependiendo hasta dónde vaya a llegar, ¿ok? Y si ese es el caso, pues miren que va a seguir teniendo crestas. Entonces, las crestas siempre es el punto más alto de la onda, ¿cierto? Y si la cresta es el punto más alto de la onda, pues ¿qué vendría siendo el valle? El valle vendría siendo el punto más bajo de la onda, ¿sí? Si ustedes lo quieren ver de otra forma, ¿sí? En otra definición, miren que la cresta son los puntos de la onda que tocan la amplitud máxima positiva. Mírenlo aquí, ¿sí? Esa línea que dibujamos de la amplitud máxima, esta de aquí, a ver, esta línea, miren, esta línea, ¿sí? La cresta viene siendo los puntos de la onda es esta, ¿cierto? Pero la cresta viene siendo los puntos de la onda donde tocan la amplitud máxima positiva. Aquí, acá y acá. ¿Listo? Y en cambio las crestas, ¿qué viene siendo? Los puntos de la onda que tocan la amplitud mínima negativa. Entonces, mírenla aquí. Acá tenemos una. Acá tenemos un valle, ¿cierto? Yo creo que dije cresta, si no estoy mal. Si dije cresta, perdón, me equivoqué. El valle viene siendo el punto de la onda que toca a la amplitud mínima negativa. Entonces, ¿dónde lo toca? Aquí, aquí e incluso por acá, ¿cierto? Listo. Entonces, cualquiera de las dos formas es válida. Aunque a mí me parece más sencilla la que di primero, ¿no? La cresta es el punto más alto de la onda y el valle es el punto más bajo de la onda. Y listo. ¿Qué son los nodos? Mírenlo aquí, nodo. ¿Qué es el nodo? El nodo son esos puntos de la onda que tocan con el punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, aquí son los puntos de la onda que se cruzan con el punto de equilibrio. Entonces, ahí hay un punto de equilibrio, aquí hay otro, perdón, hay un nodo, acá hay otro nodo, aquí hay otro nodo, por aquí hay otro, por aquí hay otro, y así sucesivamente. ¿Listo? Voy a borrarlos para hacerlos de otro color. Listo. Estos son nodos, nodos. ¿Listo? Esos son los nodos, los puntos de la onda que tocan o que se cruzan con el punto de equilibrio, es decir, con el eje X. ¿Sí se dan cuenta? Repito entonces, cresta, punto más alto de la onda, valle, punto más bajo de la onda, y cresta, los puntos de la onda que cruzan con el punto de equilibrio. Listo, eso no tiene ninguna ciencia. Entonces, teniendo esas tres cosas claras, ¿qué es la longitud de onda? ¿Sí?
La longitud de onda, miren lo que dice, es la distancia que necesita la onda, distancia, ojo, distancia, no el tiempo, es la distancia que necesita la onda para completar un ciclo, para hacer un ciclo completo. Recuerden en el tema anterior que era un ciclo, era darle la vuelta al círculo ese que generaba el movimiento armónico simple. ¿Recuerdan? Miren, un ciclo o una oscilación que era darle una vuelta a este círculo, ¿cierto? Que si ustedes se dan cuenta, este círculo se divide en 4 pedazos, ¿sí? O en 4 tramos, y cada uno de esos tramos es una amplitud. Entonces, si mirábamos aquí, miren acá el objeto este de acá, está ubicado aquí. Si se mueve un cuarto de círculo, quiere decir que se movió una amplitud. Miren, desde la amplitud al punto de equilibrio, hay una distancia de 45 centímetros, que era este caso, ¿cierto? Y 45 centímetros era la amplitud. Entonces, miren que se movió una amplitud. ¿Listo? Ahora aquí, se siguió moviendo. Entonces, ya movió medio círculo, ¿cierto? Es decir, se movió 2 amplitudes, ¿cierto? Si seguimos, se mueve 3/4 de círculo, es decir, ya se ha movido 1, 2 y 3 amplitudes. Y cuando le doy la vuelta completa, se movió 4 amplitudes, ¿cierto? Ya de la amplitud máxima positiva al punto de equilibrio, 1. Del punto de equilibrio a la amplitud mínima negativa, 2. De la amplitud mínima negativa al punto de equilibrio otra vez, 3. Del punto de equilibrio a la amplitud máxima positiva, es decir, volver al lugar donde estaba inicialmente, 4. Miren que se movió 4 amplitudes, ¿cierto? Pero ustedes me dirán, pero eso que tiene que ver con esto que tiene esta forma, ¿cierto? Como de culebrilla, ¿sí? Pues aquí, aunque no lo crean, hay también que cumplen ciclos, ¿cierto? Entonces, para entenderlo de una mejor forma, vamos a ver la siguiente animación. A ver si no la borré. Bueno, creo que la borré. Eh, Mírenla acá, vean. Miren esto aquí. Miren. Darle la vuelta a este círculo va a implicar generar estas ondas o estas oscilaciones, ¿sí? Pero a ver qué está cargando ahí. Mientras cargan, vamos a ver si encontramos otro. Esta también, por ejemplo. Vamos a mirar este mejor. Entonces, o este está mejor incluso. Miren, si ustedes se fijan, pero este no es una animación, tocó este. Miren, miremos el círculo azul, ignoremos el verde y el rojo, solo miremos el azul, el más grande, miren. A medida que yo le voy dando la vuelta a ese círculo azul, miren que a este lado se me está formando, ¿sí? Esta onda, ¿cierto? Y miren, cuando estoy aquí, miren cuando por aquí pasa la flecha azul, ¿listo? ¿Dónde inicia la onda? Aquí. Entonces démosle tiempo, ahí tan, miren, se va formando la onda, ¿cierto? Hasta completar un ciclo. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, es como si yo cogiera esto de aquí, mírenlo acá, voy a dármelo para acá. Miren, es como si yo cogiera esta onda de aquí, para ponerlo más grande, voy a partir esto a la mitad. Bueno, perdónenme ahí la demora.
Ay, Dios. Listo, así miren. Yo tengo esta onda acá, ¿ok? ¿Qué pasa si yo este tramo lo pongo debajo? A ver. Ahí. Tengo esta onda acá, ¿ok? Listo. ¿Qué pasa si yo este tramo lo pongo aquí? Miren, me da una especie de semicírculo. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, que un ciclo en este tipo de ondas vendría siendo una S completa. Miren, una S entera viene siendo un ciclo en esa onda. Si lo quieren ver de otra forma, ¿sí? Espere, lo dibujo aquí, acá. Miren, un ciclo viene siendo 4 tramos, ¿sí? De esa, digamos, de esa S que se forma ahí. Miren, aquí hay un tramo, acá hasta donde llega a una cresta hay otro tramo, acá cuando llega a un nodo es otro tramo y acá donde llega a un valle es otro tramo, ¿sí? Y cuando vuelve a llegar a otro nodo son 4 tramos, 1, 2, 3, 4. Miren que se forma una S completica, ¿cierto? Eso viene siendo un ciclo completo de esa onda, ¿cierto? Es decir, un tramo completo. Otra forma de verlo es de la siguiente manera. Miren, un ciclo vendría siendo, o una longitud de onda, que es lo que estamos analizando. ¿Qué es una longitud de onda? Estamos diciendo que una longitud de onda es la distancia que necesita la onda para generar un ciclo. Entonces, miren, uno puede ser, viéndolo desde este punto de vista, ¿cierto? La S completa, esa S que dijimos ahorita, ¿sí? Esto vendría siendo una longitud de onda que se denomina, de hecho, con esa letra griega que se llama o se le denomina lambda. ¿Listo? Ahí hay un ciclo, ¿sí o no? Un ciclo completo. Otra forma de verlo es la longitud de onda como la distancia que existe entre dos crestas. Mírenla ahí. Entre dos crestas, esa es la longitud de onda. ¿Ok? Otra forma de verlo, sería entre dos valles. Miren, acá hay un valle y por acá está el otro. Esto sería otra longitud de onda. E incluso otra forma de verlo sería la distancia que hay entre tres nodos. Entonces, miren, acá hay un nodo, acá hay otro nodo y aquí hay otro nodo, ¿cierto? La distancia que hay entre esos tres nodos también es una longitud de onda, ¿sí? Entonces, miren que la longitud de onda, nuevamente repito, es la distancia que se necesita para generar un ciclo, ¿sí? Pero ¿cuánto es un ciclo? Ya saben, es lo que hay entre dos crestas, entre dos valles o entre tres nodos, ¿cierto? O es una S completa, llamándolo de esa forma, ¿no? Una S completica, ¿listo? O 4 tramos de esa S, ¿listo? 4 tramos de esa onda. Ya saben que un tramo va desde un nodo hasta una cresta o hasta un valle. Cualquiera de esos tres hace un tramo, ¿listo? Bueno, entonces, ahora vamos a ver periodo y frecuencia. Y con esto, periodo, frecuencia y velocidad. Periodo
viene siendo lo mismo que veníamos viendo en movimiento armónico simple, ¿cierto? En el movimiento armónico simple, el periodo no era otra cosa sino el tiempo que se demora en dar una oscilación completa. Entonces, miren, es como si aquí, imagínense ustedes se paran aquí, ¿cierto? Es como que cuánto tiempo se demoran en caminar una oscilación completa. Así, mire, aquí, acuérdense, hasta 3 nodos. Acá hay un nodo, 2 nodos y 3 nodos, ¿sí? Como si fuese el camino ese de la serpiente de Goku. ¿Cuánto demora Goku en recorrer este pedazo? Eso es el periodo. ¿Listo? ¿Qué es la frecuencia? Igual como lo veníamos hablando ¿en qué? En el tema anterior de movimiento armónico simple. La frecuencia, en cambio, es lo contrario al periodo. Es decir, ¿cuántos ciclos, sí? ¿Cuántos ciclos se recorrió en un segundo, en un solo segundo, ¿cierto? Entonces, con el mismo ejemplo de Goku, imagínense, ¿cuántas S, acuérdense, una S es un ciclo, ¿cierto? Es decir, ¿cuántas S o cuántas serpientes recorre Goku en un segundo, ¿cierto? Ustedes saben que Goku es bastante rápido, ¿sí o no? Él puede recorrer hasta 4 serpientes en un solo segundo, ¿cierto? Esa es la frecuencia. Así de sencillo se identifica la frecuencia con este tipo de ondas, ¿cierto? ¿Por qué se los explico de esta manera? Porque quizás difiere un poquito o es más fácil entender cuando estamos hablando de círculos, ¿cierto? Un ciclo es darle la vuelta a un círculo, no es más, así de fácil es eso, ¿sí? Pero aquí ya pronto se ve un poquito diferente, ¿cierto? Porque ya la onda no tiene forma de circunferencia, sí, tiene esa forma, eso se llama forma sinusoidal, ¿sí? Tiene esa forma sinusoidal y ya, digamos, el periodo y la frecuencia es la misma definición, pero es quizás un poquito diferente de verlo, ¿sí? De verlo ahí en esa onda. Entonces, repito, el periodo es lo que demora en ir de este lugar hasta aquí, en tiempo en segundos, ¿no? Acuérdense que el periodo se da en segundos, mírenlo aquí. Y la frecuencia, en cambio, es cuántos trayectos de estos recorrí en un segundo. ¿Listo? Si, por ejemplo, Goku en un segundo solo recorrió este trayecto, esta partecita, mire la partecita de arriba, ¿quién me dice cuál es la frecuencia? ¿Cuánto es la frecuencia en Hertz? ¿Quién me dice? Si en un segundo solo recorrió esto, hasta aquí. Nadie. Están conectados, ¿no? ¿O no? ¿Cómo así? No entendí, profe. Hoy están muy callados. Entonces, miren, recuerden, un ciclo, ¿sí? Es esta S, ¿cierto? Que es la distancia que hay entre 3 nodos, ¿sí? La pregunta es la siguiente. Si esto es un ciclo, ¿cierto? Si esto es un ciclo, pues hasta aquí, ¿cuánto sería? ¿Cuántos ciclos serían? Nadie. Medio ciclo, ¿no? Ahí donde... Muy bien, Wow. medio ciclo. Miren, si esta S es un ciclo completo, pues media S, pues será medio ciclo, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de frecuencia, de periodo, ¿qué? De frecuencia, perdón. Entonces, la pregunta que les hice ahorita y que se quedaron callados, entonces se la voy a volver a hacer de una forma más sencilla. Recuerden, la frecuencia es los ciclos que yo hago por segundo, por segundo. Es decir, les voy a poner este ejemplo más sencillo, miren. Si ustedes recorren esta S en un segundo, ¿cuál es la frecuencia de ustedes? Un ciclo. Un ciclo, ¿cierto? O Sí. un hertz, porque acuérdense que la unidad es en hertz, ¿cierto? Es decir, esta persona recorrió un ciclo en un segundo.
En un segundo, acuérdense que esa es la definición de frecuencia, es lo que yo recorro, los ciclos que doy o las vueltas que doy, que en el tema pasado éramos vueltas, manejábamos vueltas, acá no podemos manejar vueltas porque, aunque lo podemos relacionar también, ¿sí? Porque este ciclo es una vuelta, es darle una vuelta a un círculo, ¿sí? Pero digamos que no estamos manejando aquí el círculo, ¿ok? Entonces, si yo doy un ciclo en un segundo, quiere decir que la frecuencia es 1 Hz, ¿cierto? Ahora bien, si en un segundo solo alcancé a recorrer hasta aquí, ¿cuánto es la frecuencia? Medio hertz. Hertz. Medio Medio, ciclo. medio ciclo, ¿cierto? O 0.5 Hz o medio Hz, ¿sí? Muy bien. De cualquiera. ¿Esta clase qué hora se termina? No, 10 y 20. Ah, ya va a acabar, listo. Entonces, así es la frecuencia, ¿cierto? El periodo, ¿cómo sería? Imagínense que ustedes se demoraron caminando estos 5 segundos. ¿Cuál sería el periodo? Acuérdense, el periodo es lo que se demora en dar un ciclo, en tiempo, en segundos. Les estoy diciendo, ustedes se demoraron en caminar estos 5 segundos. ¿Cuánto es el periodo? 5 segundos, ¿no? 5 segundos. O sea, no sé por qué están hoy como confundidos, no sé, o no se han despertado todavía. ¿Listo? Ok, y la velocidad de la onda, simplemente la velocidad en la que se mueve la onda, ¿cierto? Por ejemplo, eh, vamos a ver para acá. Mírenlo acá. Entonces, la velocidad simplemente es la velocidad en la cual se dirige esta onda. Por ejemplo, vamos a ver si esto se mueve. Miren, por ejemplo, esa onda se va dirigiendo hacia la derecha, se divide hacia la derecha. Miren, esa C que está ahí es la velocidad. ¿A cuánto se está moviendo esa onda? Más o menos a 1 cm/s, ¿sí? Si lo llevamos a centímetros, obviamente. En cambio, esta, por ejemplo, se está moviendo más rápido. Miren, esa se mueve más rápido, se mueve un poquito más rápido, ¿no? Eso es la velocidad, simplemente es la velocidad con la que se mueve esa onda. ¿Listo? Y con eso damos por terminado. Ah, bueno, y se me olvidaba decirles, ya conociendo eso, esa terminología, estas son las ecuaciones de este tema. ¿Sí? Miren que estas ecuaciones, son un poquito parecidas a las ecuaciones que veíamos en el tema anterior, que las tengo aquí, miren. Mírenlas acá, son un poquito parecidas, ¿no? Esta de X es muy parecida a esta, ¿cierto? Solo que ya no vamos a hablar de X, sino vamos a hablar de Y, ¿cierto? ¿Por qué Y? Por lo que le dijimos, porque ahora la amplitud está invertida. Miren que la amplitud ahora está en el eje Y. Antes la amplitud estaba en el eje X. ¿Listo? Entonces, es eso el cambio. Y ahora no es seno, acá era coseno, ¿sí? Ahora va a ser seno, ¿cierto? Y van a aparecer los nuevos términos que es la longitud de onda, ¿sí? Esta letra griega lambda, ¿listo? Longitud de onda, ¿ok? Y de resto están estas dos ecuaciones que la vimos el tema anterior, ¿cierto? Que frecuencia es 1 sobre el periodo y el periodo es 1 sobre frecuencia, ¿listo? Pero aparece esta nueva fórmula, miren cómo era la fórmula de velocidad aquí. Miren la fórmula de velocidad como era acá, era muy parecida a esta, un poquito compleja, pero aquí se resume a esto tan sencillo, ¿sí? La velocidad es la longitud de onda dividido entre el periodo, o también puede ser, la velocidad podría ser longitud de onda por la frecuencia, cualquiera de las dos, ¿ok? Y Y viene siendo la altura de la onda, ¿sí? Qué tan alta es esta onda, ¿cierto? Y esa altura no puede pasar un valor máximo de la amplitud, ¿ok?
Listo, entonces esas son las ecuaciones, vayan relacionándose, incluso sin yo explicarle un ejercicio, estoy seguro que más de uno de los que han estado así pendientes y entendieron el tema anterior, van a ser capaces de realizar estos dos ejercicios. ¿Sí? Miren que solamente son dos actividades, la actividad 1 tiene 2 ejercicios y la actividad 2 tiene un ejercicio, ¿ok? Incluso se demoran más haciendo la actividad 2 que en haciendo los 2 ejercicios de la actividad 1. Estos 2 ejercicios de la actividad 1 son bastante sencillos. De hecho, se demoran menos que haciendo la actividad 2. ¿Ok? Entonces, no siendo más, podemos dejar hasta aquí la clase.